Francisco a Diario, un camino de hermanos. Francisco a Diario abre sus puertas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de poder recibir una nueva edición. Una nueva edición para poder recibir también en el corazón las palabras, los gestos, las acciones de Francisco que nos van marcando un camino a todos de santidad. Y hablando de recibir, de abrir las puertas, también vamos abriéndole las puertas a todos los que nos van recibiendo a través de los distintos canales de televisión, a nuestros oyentes de Radio María Argentina y sobre todo a nuestros seguidores del canal de YouTube. Estos son los adelantos que les proponemos para la edición de hoy. Angelus con el Papa. Repasamos hoy las palabras y enseñanzas del Papa durante la solemnidad de la Santísima Trinidad. Viaje cancelado. A pocos días de realizar la visita apostólica que lo llevaría al Congo y Sudán del Sur, el Santo Padre anunció que no podrá viajar por motivos de salud. No acostumbrarse a la guerra. Una vez más, Francisco insiste en la urgencia de construir la paz, especialmente en lugares de conflictos armados. Como siempre, todo esto y mucho más aquí en Francisco a Diario. Como cada domingo el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, el Santo Padre hizo referencia en esta oportunidad a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Te compartimos su reflexión. Por ello, celebrar la Santísima Trinidad no es solo un ejercicio teológico, sino una revolución de nuestra manera de vivir. Dios, en quien cada persona vive para la otra, en continua relación, no para sí misma, nos estimula a vivir con los demás y para los demás, abiertos. Hoy podemos preguntarnos si nuestra vida refleja el Dios en el que creemos. Yo, que profeso la fe en Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, creo verdaderamente que para vivir necesito a los demás, necesito entregarme a los demás, necesito servir a los demás. ¿Lo afirmo de palabra o lo afirmo con la vida? Dios, trino y uno, queridos hermanos y hermanas, hay que mostrarlo así, con los hechos antes que con las palabras. Dios, que es el autor de la vida, se transmite menos a través de los libros y más a través del testimonio de vida. El que, como escribe el evangelista Juan, es amor, se revela a través del amor. Pensemos en las personas buenas, generosas, mansas que hemos encontrado. Recordando su manera de pensar y actuar, podemos tener un pequeño reflejo de Dios amor. Finalmente, Ceci, el Papa Francisco canceló su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, así lo informó la sala de prensa del Vaticano. Y allí se señala específicamente, mejor dicho, los médicos aconsejan al Papa Francisco no realizar esta visita apostólica para poder cuidar el avance logrado en su tratamiento médico para así aliviar el dolor de su rodilla. Por lo tanto, el viaje, que iba a tener lugar del 2 al 7 de julio, quedará pospuesto a una fecha por determinar. En este contexto y luego de rezar el Ángelus dominical, el Papa se dirigió al pueblo y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur para expresar su pesar y pedir disculpas por haber postergado su viaje apostólico. Y ahora, deseo dirigirme a las poblaciones y a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. Queridísimos, con gran pesar a causa de los problemas a mi pierna, tuve que posticipar mi visita a vuestros países programada para los primeros días de julio. Realmente siento un gran pesar por haber tenido que posponer este viaje al que quería tanto hacer. Les pido disculpas por esto. Rezamos juntos para que con la ayuda de Dios y de los cuidados médicos pueda venir a visitarlos lo antes posible. Tengamos confianza. Luego de rezar el Ángelus, el Papa Francisco hizo referencia nuevamente a la guerra. Se refirió al enfrentamiento armado entre Ucrania y Rusia y pidió
otra vez que no nos acostumbremos a esta realidad. En sus saludos después de rezar la oración del Ángelus, el Papa Francisco invitó a que el paso del tiempo no enfríe nuestro dolor y preocupación por el pueblo de Ucrania y a que no nos acostumbremos a esta trágica realidad. En este punto, es importante recordar que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en un comunicado que desde que comenzó la invasión Rusia a Ucrania han muerto 4.074 personas. De ese total, 206 son niños. La Oficina de Derechos Humanos asegura que las cifras reales podrían ser considerablemente más altas porque falta información de varias localidades. Está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucrania, afligida por la guerra. El tiempo que pasa, que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y nuestra preocupación por esa gente martirizada. Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica realidad. Antes de irnos a la pausa, Ceci, para aprovechar, tomarnos un cafecito, un té, poner el agua del mate, te invitamos a que puedas establecer contactos. Te recordamos que los programas los podés volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Radio María Argentina. Y hablando de recordatorios, también te recordamos que podés dejarnos tu mensaje, tu sentir, tus saludos también a través de todas nuestras redes sociales y nos encontrás como Radio María Argentina. En un ratito nuevamente estamos aquí en Francisco a Diario. Francisco recibió en audiencia a la Federación de las Asociaciones de Familias Cristianas de Europa que estaban cumpliendo su aniversario número 25. En esta ocasión les agradeció haber recibido a los refugiados ucranianos, también por su compromiso con la paz y por el trabajo que ellos llevan adelante. El pontífice resaltó el compromiso cotidiano de este grupo de personas para con las familias y destacó un doble servicio que prestan, de llevar su voz a las instituciones europeas y de trabajar para formar redes familiares en Europa. Por otro lado, Francisco aseguró que esta misión está en plena consonancia con el camino sinodal que estamos viviendo para que la Iglesia sea más una familia de familias. Lamentablemente en este momento Europa, y yo diría que especialmente las familias de Europa, están viviendo un momento que para muchos es trágico y para todos es dramático por la guerra de Ucrania. Estoy de acuerdo con su afirmación. Las madres y los padres, independientemente de su nacionalidad, no quieren la guerra. La familia es la escuela de la paz. No vogliono la guerra, la familia es la escuela de la paz. Una Europa que invecchia. Una Europa que envejece y que no es generativa es una Europa que no puede permitirse hablar de sostenibilidad y a la que le resulta cada vez más difícil ser solidaria. Por ello ustedes suelen insistir en que las políticas familiares no deben considerarse instrumento de poder estatal, sino que se fundamentan principalmente en el interés de las propias familias. Del potere degli stati, ma sono fondate in primis nell'interesse delle famiglie stesse. La familia fundada en el matrimonio es, por tanto, el centro. Es la primera célula de nuestras comunidades y debe ser reconocida como tal, en su función generadora, única e inalienable, no porque sea una entidad ideal y perfecta, no porque sea un modelo ideológico, sino porque representa el lugar natural de las primeras relaciones y de la generación. Ustedes saben que la isla italiana de Sicilia, el Papa Francisco la ha definido hace un tiempo atrás como marginada y también había reconocido en ella comportamientos y gestos marcados por grandes valores, como también por la crueldad. Compartimos ahora este informe. El Papa Francisco recibió en audiencia especial al clero de Sicilia, proveniente del sur de Italia,
A la cabeza de todos ellos, incluidos otros obispos, iba el presidente de la Conferencia Episcopal de la región, Monseñor Antonino Raspanti. En el encuentro, el Papa ofreció un discurso que repasó la situación social de Sicilia y también habló de la implementación del Consejo Vaticano II, especialmente por lo que toca a la liturgia en el modo de predicar y de vestir. El Papa destacó que la situación social actual de Sicilia está en clara regresión desde hace unos años. Un signo claro es la despoblación de la isla debido a la caída de la natalidad y la emigración masiva de jóvenes. El pontífice continuó diciendo que la desconfianza en las instituciones alcanza niveles elevados y los servicios disfuncionales lastran el desempeño de las tareas cotidianas a pesar de los esfuerzos de las personas buenas y honestas que quisieran comprometerse y cambiar el sistema. De allí, la invitación del Santo Padre a los presbíteros a comprender en profundidad el cómo y hacia dónde lleva este cambio de época, para así decidir qué camino tomar para anunciar el Evangelio de Cristo. Pronti alla consapevolezza delle nostre debolezze, sappiamo che la volontà di Cristo. Ante la conciencia de nuestras debilidades, sabemos que la voluntad de Cristo nos sitúa en el centro de este desafío. La clave de todo está en su llamada, en la que podemos apoyarnos para remar mar adentro y volver a echar las redes. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, pero si volvemos a la llamada, no podemos ignorar a ese rostro que nos ha salido al encuentro y nos ha atraído tras él. Incluso nos ha unido así, como enseña nuestra tradición cuando afirma que en la liturgia actuamos incluso in persona Christi. Esta unidad plena, esta identificación, no puede limitarse a la celebración, sino que debe vivirse plenamente en cada momento de la vida, teniendo en cuenta las palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Papa Francisco presidió la audiencia general desde la Plaza de San Pedro y en esta oportunidad continuó con su ciclo de catequesis sobre la vejez. El Santo Padre reflexionó sobre Nicodemo, uno de los ancianos más relevantes del Evangelio, y destacó que Jesús le dijo que para ver el reino de Dios hay que renacer desde lo alto. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la importante figura de un anciano del Nuevo Testamento, Nicodemo, a quien Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que renacer de lo alto. Nicodemo no entiende sus palabras y le plantea la imposibilidad de volver a nacer cuando uno ya es viejo. Pero Jesús se refiere a un nuevo nacimiento en el Espíritu, para el cual la ancianidad no es obstáculo, y a que nos dejemos abrazar por la ternura del amor creador de Dios. En esta época que vivimos, el mito de la eterna juventud es una obsesión. La vejez se desprecia, olvidando que la vida terrenal es un inicio y no una conclusión. Caminamos hacia la eternidad. En este camino la fe nos permite ver el reino de Dios. En este sentido, quienes atraviesan la etapa de la ancianidad pueden descubrir, a la luz del Evangelio, una nueva misión: ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el diálogo de Jesús con Nicodemo y a preguntarnos cómo estamos viviendo la llamada a nacer de nuevo. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos haga transmisores de amor y esperanza para quienes nos rodean. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. Esta frase del Papa Francisco nos permite comprender por qué es su pedido de que el África pueda acceder a la vacuna del COVID contra el COVID-19. Recordemos que este continente es uno de los que presentan los niveles más bajos de población vacunada. El Papa Francisco instó a la Organización Mundial del Comercio a impulsar un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19 en África. El pedido del Papa se da en el marco de la actual conferencia ministerial de esta organización, que se encarga de las normas mundiales que rigen el comercio entre los países. Además, a través de su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex, el Papa subrayó que el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces es crucial para salvar vidas y medios de subsistencia, por lo que indicó que África no debe quedarse atrás, ya que nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. No es la primera vez que el Papa Francisco pide que las vacunas lleguen a los más necesitados del planeta. En su mensaje de Navidad del año 2021, Francisco realizó un llamamiento a los estados y a las empresas farmacéuticas para que garanticen las vacunas para todos. Rezo por todos los responsables de las naciones, empresas, organizaciones internacionales para que promuevan la cooperación y no la competencia y busquen una solución para todos. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados en todas las regiones del planeta. En un anuncio sorpresa y con casi 3 meses de antelación, el Papa Francisco ha convocado al próximo 27 de agosto a un nuevo consistorio que es el 8º de su pontificado. Recordemos que los consistorios están dados para acompañar el gobierno del Papa y allí también se crean nuevos cardenales. En este caso van a ser creados 21 cardenales, de los cuales 16 son menores de 80 años con posibilidad de ser electores en un eventual cónclave. Y los 5 restantes de estos 21 que por cumplir la edad no podrán votar en un futuro cónclave. El final de agosto no es una fecha tradicional para los consistorios, pero la lista de nuevos cardenales fue precedida por el anuncio de un encuentro que reunirá a todos los cardenales del mundo en torno al Papa y que estará dedicada a la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, Predicate Evangelium. Entre los nuevos cardenales a ser nombrados en agosto, habrá 3 jefes de dicasterios de la curia, de los cuales uno es español. 2 son de Brasil, 1 de Colombia y otro de Paraguay. 16 son los electores. Entre los que figura el obispo Cantoni de Como, el emérito de Cagliari y el profesor de teología Gianfranco Ghirlanda. A continuación, Monseñor Francesco Monterisi explica brevemente el significado del consistorio. El nombramiento de los cardenales es una tarea exclusiva del Papa, no hay ninguna cosa que lo delimite. Naturalmente hay cargos que según la tradición son ocupados por cardenales, como en mi caso, la Basílica de San Pablo Extramuros. Mi nombramiento tuvo lugar en 2010, fue una ceremonia muy solemne. Recuerdo claramente lo que el Papa nos dijo ese día. Subrayó que los cardenales tenemos que tener muy presente que estamos al servicio de la Iglesia, no de las cosas temporales. El anillo es un signo de comunión, de unidad, de afecto entre el Papa y el nuevo cardenal. Y la birreta es un símbolo externo que simplemente indica que la persona que lo lleva es cardenal o un estrecho colaborador del Papa. Vamos llegando al final de esta edición y siempre nos quedamos con algunas ideas, Cristian, que nos permitan también hacer este ejercicio personal. Y en este caso no queremos dejar de traer a colación las realidades de República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. Si bien el Papa no llega físicamente a esos lugares, sabemos que está en el corazón del pastor la oración por las realidades que atraviesa este continente, particularmente en estos países, como así también realidades que no son novedad, pero sí que son una realidad y que nos llaman a seguir orando, como la guerra en Ucrania, ¿no? Tantas realidades que merecen la pena volverlas a poner en presente, ¿no? Y mirarlas.
Porque el Papa Francisco, Ceci, hizo referencia a esta unidad en la diversidad. Y este es el mundo en el que vivimos, ¿no? En el cual, si a África le faltan vacunas, ninguno de todos los que estamos en otro lugar del mundo vamos a estar a salvo. Esta realidad que nos une es a la que el Papa Francisco nos invita y queremos que vos también lo puedas tener presente, igual que nosotros, lo que vamos aprendiendo a lo largo de este programa. Y para no perder la comunión ni la sintonía, los invitamos la próxima semana a que nos volvamos a encontrar aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.